Bien, iniciamos este segundo periodo con el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos, todo lo que tiene que ver con la electricidad o la fuerza electromagnética. Fíjense que ahí estoy mezclando las dos palabras, electricidad y magnetismo. La fuerza electromagnética es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es una de las 4 fuerzas fundamentales. Y muchísimos fenómenos se explican a partir de estas dos fuerzas que terminaron ser una sola. Más adelante vamos a ver por qué. Primero se habla de electricidad, después de magnetismo y luego se fusionan esos dos aspectos en lo que llamamos electromagnetismo. Pero por ahora vamos a hablar de lo más básico, que es electricidad estática, o lo que llamamos electrostática, como dice acá. Ese es el título del primer capítulo. Electrostática. Electrostática, ¿qué significa? Los fenómenos que tienen que ver con la electricidad cuando las cargas eléctricas están estáticas, o sea, quietas. Es lo más básico y a partir de ahí vamos a ir entendiendo un montón de fenómenos. La fuerza eléctrica es responsable de muchas cosas. Desde todas las aplicaciones tecnológicas que ustedes se pueden imaginar, ya saben que la energía se distribuye principalmente de forma eléctrica, aunque se puede generar a partir del calor, a partir de la fusión nuclear, a partir de una energía potencial en una represa, en una hidroeléctrica. La forma más fácil de almacenar y transmitir o distribuir la energía es a través de circuitos eléctricos, que es lo que todos utilizamos para hacer funcionar todas las cosas que nos rodean. Desde la iluminación, todos los aparatos que usamos. Pero ahí no se acaba el uso de la electricidad. La electricidad es responsable de toda la química. Prácticamente toda la química, si se mira a fondo, no es más que electricidad. Porque la fuerza eléctrica es la responsable de los enlaces entre los átomos y entre las moléculas. La fuerza eléctrica es la que hace que se junten o se separen diferentes átomos para formar estructuras más complejas, para que se combinen y formen otras cosas. Así como los átomos forman moléculas, las moléculas pueden formar eh, tejidos, bueno, células, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los materiales, toda la estructura de la materia, cómo se juntan los átomos, está determinado por la electricidad. Entonces es muy importante este tema. Bien, empezamos entonces con la electrostática. Lo primero de lo que vamos a hablar es, pues, a qué se debe esto, sobre la fuerza eléctrica y por qué algún objeto experimenta esa fuerza eléctrica. Bien, entonces vamos a hablar primero de una regla muy simple de la electricidad. La regla más simple es que todos los objetos o todas las partículas o todos los sistemas que tienen cargas semejantes del mismo tipo se repelen y las cargas opuestas se atraen. Esto ustedes probablemente ya lo conocen. Es un principio muy básico. La fuerza eléctrica, a diferencia de la gravedad, puede ser de atracción o repulsión. La fuerza de gravedad siempre es de atracción. Todas las cosas que tienen masa se atraen. Pero la fuerza eléctrica, que es otra de las fuerzas fundamentales, es de atracción o de repulsión. Hay dos tipos de carga que llamamos positivas y negativas. Entonces, si yo tengo cargas positivas con positivas, se repelen, negativas con negativas, se repelen, o sea, se separan, se rechazan. Y en cambio, positivo y negativo se atraen. Eso está en la naturaleza de la fuerza eléctrica. Aquí hablamos de la fuerza eléctrica es muchísimo más fuerte que la fuerza de gravedad. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta de eso? ¿Por qué uno se cae, es atraído hacia la Tierra y la fuerza eléctrica y no notamos la fuerza eléctrica tan fácilmente? Aunque sea mucho más fuerte.
Bueno, entonces dice, imagina una fuerza que actúa sobre ti que es miles de millones de veces más fuerte que la gravedad. Pero además hay una fuerza de repulsión que también es miles de millones de veces más fuerte que la gravedad. Y esas son las fuerzas eléctricas. Hay fuerzas de atracción y hay fuerzas de repulsión. Ese hecho de que haya dos tipos, bueno, o que funcione de dos maneras la fuerza eléctrica, hace que se neutralicen. Entonces, aunque la fuerza eléctrica es mucho más fuerte que la gravedad, mucho más fuerte que la gravedad, no estamos estallando en chispas y existimos como sistemas estables gracias a que esa dualidad permite que haya un equilibrio. Tenemos una ilustración. Aquí está, bueno, aquí hay una persona. Estas fuerzas grandes, este vector grande representa la fuerza eléctrica de repulsión entre las cargas que tiene la persona y las cargas de la Tierra. Pero también hay fuerzas de atracción, también una fuerza muy grande. ¿Qué pasa? Como hay fuerza de atracción y hay fuerza de repulsión, estas se neutralizan. ¿Y qué nos queda? Solamente la fuerza de gravedad, que es más pequeña. Esto para ilustrar que aunque la fuerza eléctrica es mucho más intensa, muchísimo más fuerte que la fuerza de gravedad, no notamos su efecto, al menos no sin hacer un esfuerzo determinado, porque hay equilibrio. Claro, ¿cuándo notamos los efectos eléctricos? Cuando podemos hacer un desequilibrio. Vamos a hablar más adelante de cómo sucede eso. Primero, pensemos de dónde viene la fuerza eléctrica. Bueno, las fuerzas eléctricas vienen de las partículas que hay en los átomos. Ya sabemos que los átomos están hechos de protones en el núcleo con carga positiva y electrones con carga negativa. Entonces, los electrones están atraídos por el núcleo que es positivo. Y a su vez los electrones se repelen con otros electrones. Entonces, ¿cuál es la propiedad que hace que una partícula experimente la fuerza eléctrica? Esa propiedad se llama carga eléctrica. Así como todas las partículas y todos los objetos que tienen masa experimentan la fuerza de gravedad, todos los objetos que tienen carga eléctrica experimentan la fuerza eléctrica. Entonces, la carga eléctrica es una propiedad de la materia que hace que ejerzan fuerzas eléctricas repulsivas entre cargas semejantes, atractivas entre fuerzas opuestas. También hay partículas neutras que no tienen carga neta positiva ni negativa, entonces no son afectados por la fuerza eléctrica, no son ni atraídos ni repelidos por otras partículas que tengan carga eléctrica. Aquí vemos un ejemplo de un átomo de helio, tiene 2 protones en el núcleo y 2 electrones, siempre y cuando esté neutro. Normalmente los átomos están neutros, por eso no notamos la electricidad tan fácilmente. Pero, ¿qué sucede si se llega a arrancar uno de estos electrones? Si se llega a perder uno de estos electrones, entonces la, la, el átomo va a quedar con un exceso de carga positiva. ¿Sí? Fíjese que tiene 2 positivas, 2 negativas, pero si pierde un electrón va a quedar con 2 positivas y una negativa. En total, el átomo va a tener una carga positiva. En cambio, si el átomo, en lugar de perder un electrón, se gana un electrón, quedaría con 2 positivas, pero 3 negativas, o sea que le sobra una negativa. O sea, la carga neta del átomo, la carga total del átomo sería negativa. Y así es como podemos apreciar los fenómenos eléctricos. Cuando un átomo gana, o cuando los átomos ganan o pierden electrones. Así es como podemos generar fuerzas eléctricas a través de. Así es que se cargan, o así es como un objeto macroscópico, un objeto grande, gana carga eléctrica positiva o negativa cuando pierde o gana electrones. Algunos hechos sobre los átomos. Cada átomo tiene un núcleo cargado positivamente rodeado de electrones cargados negativamente. Todos los electrones son idénticos, no hay manera de distinguir un electrón de otro. El núcleo está compuesto de protones y neutrones, todos los protones son idénticos y de la misma forma todos los neutrones son idénticos. Los átomos suelen tener tantos electrones como protones, están en equilibrio. Por eso el átomo normalmente tiene una carga neta o total de 0.
Otro hecho importante es que aunque un protón es casi 2000 veces, en realidad como 1800 veces más pesado que un electrón, tiene mucha más masa, la carga es igual en magnitud, mide lo mismo, pero tienen signo contrario. Ojo. La masa del protón es mucho mayor que la del electrón, pero la carga tiene la misma magnitud, el mismo valor, solo que tienen diferentes signos. Ahí está el hecho fundamental que sabemos de la fuerza eléctrica. Cargas similares se repelen, cargas opuestas se atraen. Bien, ahí está. En resumen, la, la regla fundamental de los fenómenos eléctricos. Ahora, ¿por qué los electrones negativos y por qué los protones positivos? Esa es una elección arbitraria. Se debe realmente a Benjamin Franklin, quien decidió que era así y se le hizo caso y ahora seguimos con esa convención. Eso se llama una convención, cuando nos ponemos de acuerdo con algo. Pero bien podría haber sido al revés. Podríamos haber dicho los protones son negativos, los electrones son positivos. Simplemente asumimos esa convención. El hecho es que sean opuestos. Y lo definimos y seguimos trabajando de esta manera. ¿Cuál es la regla fundamental? Muy bien. Si dijeron las cargas opuestas se atraen y las similares se repelen, bien. Ahora hablemos de la conservación de la carga. Primero que todo, un objeto que tiene un número desigual de electrones y protones está cargado eléctricamente. Recuerden, si protones y electrones están equilibrados, si están en número igual, no hay carga neta. Pero si falta un electrón o sobra un electrón, entonces el objeto como tal va a estar cargado eléctricamente. La idea esencial. Ojo. Bien. Cuando un electrón pierde o gana, perdón, cuando un átomo pierde o gana un electrón, se llama un ión. Eso ustedes ya lo saben. Un ión positivo tiene carga neta positiva, o sea que ha perdido electrones, le faltan electrones. Un ión negativo tiene carga neta negativa, o sea, le sobra carga negativa. Eso significa que ha ganado electrones, tiene electrones adicionales, electrones de sobra. Entonces, ¿cómo sabemos que un objeto está cargado eléctricamente? Ah, pues porque le sobran o le faltan electrones. Si le sobran electrones, ¿tiene carga? Negativa, muy bien. Y si le faltan electrones, ¿tiene carga? Positiva, muy bien. Si le faltan, tiene carga positiva. Si le sobran, tiene carga negativa. Eh, los electrones más internos del átomo están muy unidos. Entonces, los electrones que se pueden perder o ganar fácilmente son los que están como en las capas más externas del átomo. ¿Y qué tan fácil es arrancar esos electrones? Depende del material, depende de la sustancia. Pues miremos en la conservación de la carga. Una cosa típica que pasa es si yo froto un objeto de plástico, como una barra de plástico o de goma, con piel, con algo que tenga pelitos así, puede ser incluso con el mismo cabello de uno, pero digamos una piel de un animal con pelos, se frota, en ese caso esos materiales fácilmente el plástico le arranca electrones a, a la piel. Entonces, si el plástico arrancó electrones, el plástico queda con electrones de sobra, decimos que el plástico está cargado negativamente. ¿Qué pasa con la piel? ¿Quedará cargada? Entonces, si respondió que sí, muy bien. La piel también queda cargada. ¿Por qué? Porque para que la barra de plástico gane electrones, la piel tuvo que haberlos perdido. O sea que el plástico queda cargado negativamente porque tiene un exceso de electrones, la piel queda cargada positivamente porque perdió electrones. Le faltan electrones, entonces va a quedar con carga positiva. Eso es lo que llamamos el principio de conservación de la carga. No podemos crearla ni destruirla, solamente se puede transferir de un sistema a otro. Bien. Entonces, les dejo esta pregunta para que se cuestionen y hablamos en el encuentro sincrónico. Ay, no debimos salir la respuesta. Ahí está.